En este comienzo del programa escuchamos una grabación del poema que tenía previsto leerlo acá, pero bueno, y disfrutamos de su voz y de su forma tan increíble de interpretarlos. Además de saludarla a ella, voy a saludarlo a Dani, que nos acompaña hoy, como siempre, los martes acá en el estudio. Hola Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Cristi? Todo acá muy bien. Y bueno, un saludo a Graciela que nos escucha desde el otro lado. Y bueno, hoy timonearemos este bote por un rato entre los dos. Más adelante tenemos un tercer tripulante, un ratito. Bueno, en la noche de hoy vamos a compartir textos, tal vez algunas cositas referidas a Julio Cortázar, algunas curiosidades del que ya se habló un poquito el martes pasado. Hoy le vamos a dar un poco más de tiempo y nos va a acompañar acá en el estudio Alberto Chaile, integrante de Letras Esteparias, escritor reconocido y que generosamente hoy nos viene a hacer un ratito el aguante también, pero para comentarnos a todos algo muy interesante, como son los detalles del próximo concurso literario que se presentó en la Feria del Libro y que va a llevar por título Camino al Centenario, porque en el 2027 Calafate cumple sus primeros 100 años. Así que Bolón nos va a venir a hablar un poquitito del concurso, de las características y todos los demás, y darnos impulso. Digo darnos, pero en realidad darles impulso para animarse a escribir. Y bueno, y después se evaluará. Bueno, él ya nos va a explicar cómo es el sistema del concurso. Bueno, por supuesto también vamos a tener buena música, vamos a hablar especialmente de una efeméride de hoy y textos que vamos a compartir con Dani también en algún momento del programa. Le voy a pedir a Dani que por favor nos cuente cómo nos pueden escuchar y cómo se pueden comunicar los oyentes con nosotros. Así es, Cristi. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2966-630544, que es el teléfono de la radio. Recordad que nos están escuchando a través de la FM 88.5 Radio Municipal El Calafate, y también nos pueden escuchar de forma online desde cualquier parte a través de www.fmcalafate.com.ar. Recordarles las redes del programa, que está Facebook Letras Esteparias Radio, y el Instagram letras.esteparias.radio. También recordarles que nos están escuchando en simultáneo a través del Chaltén, la FM EVA 104.5, Radio Comunitaria Tehuelche El Chaltén, y desde Tres Lagos a través de la FM 95.5, Radio Comunal Tres Lagos. Y como siempre recordarles que aunque no nos estén escuchando acá en vivo, luego van a tener disponible el programa en el canal de YouTube de la Radio Municipal El Calafate. Bueno, te salió mucho mejor que a mí, así que tal vez Graciela para los próximos programas te pida que hagas la presentación. Bueno, vamos a tratar de llevar adelante los temas que están previstos. Sí. Y para el día de hoy, la efemérides nos trae a Esteban Echeverría, que nació justamente un 2 de septiembre, pero ya por el año 1805. Él nació con otro nombre, como para sus obras literarias lo acortó un poquitito, pero fue inscripto como José Esteban Echeverría Espinosa. Fue escritor y poeta, perteneció a la denominada generación del 37, cursó estudios universitarios en la Sorbona, en París, y las obras más importantes de su autoría son El Matadero, que se publicó en 1871, considerado el primer cuento realista argentino. También uno de los 3 pilares de lo que es el origen de la literatura argentina. Exactamente. Matadero es una obra narrativa que denuncia la barbarie del gobierno de Juan Manuel de Rosas, con un fuerte contenido social y político.
Del Matadero después vamos a compartir un fragmento. También es autor de La cautiva, un poema que introdujo el romanticismo en el Río de la Plata. Y es muy importante recordar que también La cautiva influye en cierta forma en la redacción de la Constitución Argentina de 1853. Y también tiene otra obra muy importante que es... se me escapó. Por acá estaba. El dogma socialista. Este es el que... se me mezclaron los renglones. Este es el que influyó en la redacción de la Constitución Argentina del 53. Durante su exilio en Uruguay, Echeverría escribió un poema revolucionario titulado A la Juventud Argentina. También la obra Avellaneda, El Ángel Caído, La Guitarra y Cartas a un Amigo. Estas obras fueron escritas todas durante el tiempo en el que él estuvo exiliado en Uruguay. En 1911, un homenaje al escritor se concretó en la designación con su nombre a un partido dentro del área metropolitana del Gran Buenos Aires. Esteban Echeverría falleció en Montevideo en 1851. Si me pones un poquitito la música de fondo, un poquitito, acomodo para leer un fragmento del Matadero. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el Arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830 Estábamos, a más, en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca a la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ver de lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos ejerotes, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida de la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas sobre campos, terraplenes, arboledas,
caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad, circunvalada del norte al este por la cintura de agua y barro, y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la ventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles, echada desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. «Es el día del juicio», decían. «El fin del mundo está por venir». La cólera divina, rebosando, se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos, que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ay de vosotros, si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor, y la justicia del Dios de la Federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Bueno, después de esta lectura medio truculenta del Matadero, ¿no? Hay que también situarse en esos tiempos. Últimamente por ahí venimos leyendo textos en especial que tienen que ver con protagonistas mujeres, acá sí, en la radio o en otros ámbitos, y no es imposible no pensar en el cambio enorme, aunque no completado todavía, en cuanto a la situación particular que vivían mujeres en ese tiempo y muchos años después, ¿no? Hoy compartí en otro ambiente un cuento corto de Emilia Bazán, una escritora de Galicia, fallecida ya hace mucho tiempo, y el cuento que se llama, lleva por título Más allá, justamente hablaba de esto, ¿no? Si bien una de las protagonistas es la hija del protagonista principal, su situación de tener que dedicarse ella a cuidar a su papá en los tiempos de enfermedad, y cuando el hijo varón, que era mellizo, se había ido a otro lugar digamos, a trabajar o a desempeñarse en lo que había sido su carrera militar. Y se daba por hecho que esa era la función de esa hija del principal protagonista. Por eso hoy leemos acá el Matadero y vemos que las mujeres salían de la iglesia con la idea de que, bueno, todo eso pasaba por culpa de los unitarios. Sí. Bueno, acá veo en el vidrio que acaba de llegar nuestro entrevistado, nos va a esperar un poquitito, y mientras tanto vamos a salir de este segmento con una pausa musical, y vamos a escuchar a Fito Páez y Mon Laferte en el tema Saya Sisi y el Círculo de Baba. La radio, ese mágico espacio en el que es posible que vos puedas ver
a través de tus oídos lo que yo voy a mostrarte a través de mi voz. Letras Esteparias. Radio. Conduce Graciela Salle Franque. Martes de 21 a 23. Por Radio Municipal El Calafate. Bueno, ahí este tema que terminamos de escuchar, Graciela nos está escuchando desde su casa, por supuesto. Nos estará tomando examen, esperemos que no. Bueno, ella es muy generosa, nos va a decir que está todo bien. Sí, ahí ella nos cuenta que, bueno, esa canción que acabamos de escuchar la eligió por Eusebio Poncela, que falleció hace poco. También, bueno, nos cuenta que empezó a leer Matadero, pero le resultó tan fuerte, pesado y agobiante que lo terminó abandonando. Debe ser muy crudo. Es una historia cruda. Yo lo leí hace muchos años yo la leí en la secundaria. Y sí. Claro, exactamente, como uno de los textos que había que leer. Y duro, ¿no? Muy duro. Pero bueno, también nos ubica en un tiempo histórico que es importante. Por ahí, es importante que a través de la literatura uno vaya como situándose, ¿no? En un tiempo determinado, en un espacio determinado. Bueno, le agradecemos a Graciela este aporte. Y ya tenemos acá nuestro invitado para la entrevista. Bueno, no sé si invitado, porque viene seguido, ya forma parte de la casa. Y bueno, tenemos con nosotros a Alberto Chaile. Hola Alberto, ¿cómo te va? Buenas noches, Cristina, buenas noches a toda la audiencia. Bien, acá estamos, sí, venimos seguido. La verdad que empezamos, cuando empezó el programa, como que el primer tiempo nunca estaba, siempre viajaba, y bueno, esta última etapa como que se ha estado 3 o 4 veces, así que contento de estar acá acompañando y un poco también informando y compartiendo cosas y todo lo referido a lo literario. Uy, eso que de compartiendo cosas e informando, me decías que tenés varios temas para compartir con nosotros. ¿Por cuál querés empezar? No, en realidad, en principio me parece que es interesante hacer un balance de lo que fue la Feria del Libro, que es un hecho anual, que a todos de alguna forma nos involucra. A mí me tocó hacer la apertura también, dirigir unas palabras, que fue bueno hacerlo. Para mí la verdad fue todo fue motivador, digamos, ¿no? Porque siempre tenemos, vos recién decías esto, ¿no? De ubicarnos en el contexto histórico, de que la literatura, el arte, todas las expresiones artísticas de alguna forma nos ubican también, ¿no? Y los que estamos en el campo de la cultura, no somos personas aisladas de la realidad, ¿no? Entonces, poder expresarnos, poder decir cómo estábamos, cómo nos sentimos, cómo es esto de escribir, de pintar, de hacer teatro en un contexto donde nos sentimos hostigados, nos sentimos atacados, nos sentimos bastardeados, un contexto de incertidumbre. También es saludable poder hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, la feria tuve yo esa oportunidad, en principio con el tema de apertura, y después como evento me parece que la feria confirmó varias cosas que venimos diciendo, y que a la vez no son, digamos, concluyentes, pero que pueden ser puntos de partida para futuras ferias. Sí, en principio lo que la feria confirma que es un evento social, cultural y comunitario, básicamente, donde parte de la población concurre a acompañar a sus expresiones artísticas y a la vez a acompañar a los libros. Sí, a ver qué hay. A ver qué hay, exacto. Y es un espacio de encuentro comunitario. ¿Sí? Sí. En esta oportunidad tuvo varias cositas así, ¿no? Entre las expresiones artísticas, pero para mí, por ejemplo, fue muy grato ver al centro de jubilados manejando el buffet. Totalmente. Que fue toda una cosa. Sí, fue un exitazo. Aparte, la gente del Coraiquén, que fue el centro de jubilados que estuvo a cargo de la barra, digamos, que trabajó mucho esos 3 días, porque desde las 2 de la tarde en adelante
hasta que terminaba. A ver, me pongo un poco en el lugar de la gente que estuvo. Es gente grande, me incluyo. Hay que estar ahí, ¿eh? El ruido, el sonido, la música, en los momentos de los números musicales y la gente que deambula y todo eso es si es agobiante para gente más joven, situémonos en la tremenda buena voluntad y energía que tiene ese No, sí. Creo que también hay un poco de que todos nos cargamos. Sí, gastamos pila, pero cargamos mucha pila. Seguro. Implica un esfuerzo. Los que estamos con un stand, me pasa a mí, estar 3 días, desde las 2 de la tarde a las 9:30 de la noche, en donde todo... Que también está esto que yo digo, ¿no? Que feria está relacionado con fiesta. Y está claro que fiesta, siempre hay un poco de ruido, ¿no? Sí. En la fiesta, más de lo que uno quisiera, ¿no? En los velorios es murmullo, ¿viste? No, es otra cosa, ¿no? En la fiesta hay un poco de ruido y... Hay ganas de celebrar. Y también ahí siempre hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Tal vez alguna de las actividades habrá que buscarle otro lugar, o tal vez habrá que organizarlos de otra manera. Por eso te insistía con esto de que para mí la feria primero confirmó que es un evento comunitario, social y literario que tiene convocatoria en la comunidad, que para la comunidad no pasa desapercibida. Y por otro, que requiere de muchos puntos que hay que trabajar con antelación. Esto lo hablaba con Frank Breyer ahí. Al otro día, cuando desarmábamos el stand y se quedaba todo vacío, había poca gente, éramos poquitos los que estábamos el domingo a la mañana ahí cargando cajas de libros y conversando de empezar con antelación, digamos, ¿no? Convocarnos o autoconvocarnos para decir, a ver, qué cosas queremos que pasen en la feria y cómo queremos que pasen. Y ahí seguramente está en el tema de esto que por ahí... bueno, nos incomoda un poco que cuando hacemos un evento y donde queremos hablar, por más que sea en la salita, el ruido molesta o cositas como esa, ¿no? Después lo de los horarios y después ver a quién más convocar, ¿no? Cómo organizar las presentaciones de libros, cómo hacer las charlas, qué otras cosas puede ofrecer la feria. Pero bueno, la verdad que yo, para mí salí muy conforme desde el punto de vista desde el stand que pude estar. A pesar de que la dificultad económica y todo, la gente consulta y compra libros. Y a diferencia de otros años, casi más de un 70% de los libros que yo vendí son de autores de la región. Qué bueno. ¿Sí? Esa es una muy buena noticia. Antes había más interés por lo que traía yo de la COP o de Corregidor o de pequeñas editoriales de Buenos Aires, pero ahora no, me pasó al revés. Y bueno, también es interesante eso, ¿no? Interesante cómo la gente va buscando en los autores de la región referencias literarias, históricas, referencias que tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con esto de pertenecer a esta comunidad, a como dice alguien por ahí, domicilio existencial que llamamos Patagonia, ¿no? Qué lindo eso, domicilio existencial. Vos no lo vas a decir porque sos una persona muy humilde, pero yo les recomiendo a todos los que no hayan estado en la inauguración de la feria y hayan escuchado el discurso de Beto, como fue mi caso, yo en ese momento no estaba, como para ir en ese horario, y lo escuché después. Búsquenlo donde puedan encontrarlo, porque realmente es una joyita, desde el primer momento hasta el último punto. Y mucha gente ha hablado muy bien de tus palabras en el inicio y en el final. Fue un poco raro, porque en realidad primero no fue un discurso, fue un mensaje, si se quiere, o unas palabras que, digamos, tuvieron esta... A mí, en principio, no soy de arriesgarme mucho con la palabra en cuanto a improvisar, ¿no? Pero en este caso estaba la situación así y dije, bueno, que era lo primero que se me ocurría y justamente empecé a narrar desde ahí, ¿no? Desde eso. Para mí fue muy lindo porque recordarlo en uno, tenerlo presente, para mí es algo cotidiano, pero poder compartirlo con la gente fue muy lindo y después la
la respuesta de mucha gente que se acercó a agradecerme que lo haya hecho. Lo cual que para mí, viste, yo digo, no, mira, no me agradezcan porque es casi una obligación en esta comunidad que tenemos los que la habitamos, los que llegamos, los que vinimos más tarde o más temprano, de tenerlo siempre presente al Nuno, ¿no? Como a tantos otros, pero bueno, en mi caso puntual, este caso al Nuno, ¿no? También podría haber hablado a otros, nombrado a otros, pero también los tiempos ahí son acotados, claro, ¿no? Pero por suerte tenemos en esta comunidad nombres que resuenan y que resuenan positivamente en esto de los aspectos que tienen que ver con nuestra, yo no digo identidad, con nuestra idiosincrasia sería, con nuestro pasado, con esto que se ha ido construyendo, ladrillito por ladrillito, y que por ahí terminan pasándole una topadora por encima y bueno, y parece que se va a borrar, sí, que no va a existir más, pero bueno, que la literatura nos permite, o que las expresiones literarias nos permiten sostener, y ahí el Nuno ha cumplido un papel muy, muy significativo, ¿no? El Nuno es como una síntesis de la historia de este pueblo, ¿no? Pasó por todas las etapas. Claro. Fíjate que nacer en el bosque, prácticamente, ¿no? Nació ahí en una tapera, digamos, se crió en el bosque, vino en un barquito para acá, pero vino desde el oeste, vino acá a una casita donde no había gas, no había agua, no había nada, digamos, era leña, era en ese tiempo en que se hacían estas casitas que todavía se conservan. Otro día hablábamos con Héctor Lara, casitas que todavía se conservan de los ladrillos que se cocinaban acá, digamos, claro, ¿no? Claro. Y después, bueno, trajo de tener la primera garrafa, después tener el gas por cepelines, después que llegara la usina, que llegara al teléfono, que llegara, sí, pero todo con mucho esfuerzo comunitario. Exacto. Y el Nuno atravesó todas esas etapas, ¿no? Hasta de ser, digamos, meteorólogo ahí de los vuelos de LADE a ver este aeropuerto internacional que, digamos, que hoy cuenta la ciudad, ¿no? Por eso digo, la verdad que para mí hablar y nombrarlo a Nuno, todo fue muy lindo, y no lo tomé como un discurso. No. Sí, lo tomé como un mensaje, como una reflexión, si se quiere, ¿no? Una invitación también a compartirle esto que te decía hace rato, cómo me siento yo frente a esto de estar en un mundo tan conflictivo, tan problemático, con tanta incertidumbre, en donde parece que de golpe la crueldad, la maldad, el hacer daño prevalece sobre lo humanitario que tiene la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo. Y por ahí también es eso que parece como que si estuviéramos dentro del túnel del tiempo cuando decimos tratemos de leer, porque enfrente de ese tratemos de leer parece que está lo que es la inmediatez, la inmediatez de todo, de lo que recibimos por las pantallas, las respuestas de las personas a un montón de cosas, sean del ámbito que sean, cuando te dicen, ay no, pero escúchame, ¿cómo voy a leer eso? Que yo me quedo con el título solamente, porque paso a otra cosa, no le dedico un ratito. Y bueno, todas esas inmediateces parece que se dan, como dicen los españoles, se dan de narices con el hecho de leer. Y yo creo que leer, más allá de la cantidad de lo que se lee, nos va transformando, a unos más, a otros menos, y casi sin darnos cuenta, me parece. En realidad está esto que también creo que en un momento lo planteé muy sintéticamente, ¿no? El tema de la palabra y el tema de la palabra escrita, del libro que nos permite acceder a este fenómeno de la palabra escrita, ¿no? Esta prolongación que decía Borges del pensamiento, ¿sí? El libro como prolongación del pensamiento. Y a partir de eso, digamos, el uso del lenguaje, que somos, cuando hablamos, lo que decimos nos habla a nosotros, digamos, ¿no? Exacto. Somos lo que hablamos. Ahora, por ejemplo, nos pasa esto, por ejemplo, ¿no? Que en estos días yo por lo menos un espectador atónito escuchando a una funcionaria nacional del más alto rango que no logra juntar 4 palabras juntas
para manifestarse, digamos, ¿no? Viendo cómo la gente pone énfasis en eso, diciendo, che, no sabe hablar, ¿cómo hacemos para entenderla, no? Y creo que es como una metáfora de cómo estamos como país, ¿no? Porque no nos entendemos, porque hay una dificultad en esto de el uso del lenguaje y de la palabra. Lamentablemente estamos perdiendo esta capacidad de hablar para entendernos, para hacer esto, como dije yo, mejores personas, pero también para ser mejor comunidad. Claro. Que fue lo que traté de transmitir un poquito en la... Claro, como conjunto, no solo en lo individual. Sí, ¿no? hoy día yo puedo existe... tener todas las diferencias con vos, Cristina, pero en la realidad, si nos sentamos y conversamos con esas diferencias, yo te voy a entender a vos me vas a entender a mí, totalmente. Y vamos a poder convivir. Sí, Dani, discúlpame. No, de que algo que prima demasiado hoy día es algo que yo llamo el lenguaje procesado, el lenguaje express, de que la gente hoy día tiene la tendencia de que cuando quiere expresar algo, quiere contar algo, quiere decirlo con la menor cantidad de palabras posible, de la forma más resumida posible, y terminas creando un diálogo procesado, como una salchicha, si se quiere decir, donde estás queriendo decir mucho con lo menos posible y creas un lenguaje que no es lenguaje. Claro, porque en esa estrechez de lenguaje, de cantidad de palabras que se usan, se pierden un montón de matices, un montón de hasta de sutilezas, como para que el que escucha también pueda elaborar y pensar, y de ahí tomar, inclusive sacar una opinión, un pensamiento, una idea. Por eso es tan importante esto que dice Alberto, ¿no? Y lo escuchamos. No, bueno, y en ese contexto, digamos, nosotros como grupo literario nos planteamos varias acciones, ¿no? Una, que fue creo la principal, que fue la lectura, invitar a la gente a leer, como lo hacemos cotidianamente, una vez por mes, pero después hubo otra serie de acciones más de difusión de la palabra, del lenguaje, de la literatura, ¿no? Y ahí está el tema de los fanzines, que se estuvieron compartiendo en la mesa, que si no sé, vos estuviste un poquito más ahí, ¿cómo es la experiencia de la gente cuando... Se reentusiasma la gente, porque ahí, además de explicarle cómo se hacen, hay gente que obviamente me pasó a mí cuando empecé a escuchar hablar de los fanzines, no sabía qué era. Pero bueno, Héctor nuestro, que es un cántaro de cosas nuevas, sobre todo para mí, y eso entusiasma, el hecho de explicarle a la gente que en esa hoja de papel plegada de tal forma, una vez que lograron plegarla como todo un trabajo manual, que también se está perdiendo mucho. Bueno, ahora pareciera que un poquitito se está recuperando, ¿no? Hacer una manualidad que además tiene un contenido literario, una forma fácil de leerlo, porque es como un librito. Sí, la idea de crear tu propio libro. Exactamente. Así que yo, hasta donde yo pude observar, el tema de los fanzines entusiasmó mucho. Entusiasma a la gente. Bueno, esa fue una de las actividades. La otra actividad también, que esto de armar la pequeña burbuja ambiental, que cuando lo planteó Héctor en el grupo, la verdad que a mí me fue una grata sorpresa también, porque la burbuja ambiental a mí es Nuno Mancilla, digamos, ¿no? Cada uno tenía su pequeña burbuja o su gran burbuja, en donde él decía, yo ahí soy feliz, ¿no? Y el librito, cuando uno lee ese librito, La burbuja ambiental, descubre un mundo fantástico, que parece irreal, parece tranquilamente, digamos, parece de otro lugar, ¿no? Del Caribe, podría ser, o la selva, pero está acá, en el bosque, estaba a 70 kilómetros acá del pueblo. Y esta idea de armar la propia burbuja, que también es una experiencia manual, pero es una experiencia creativa. Yo te pregunto a vos, porque como no estuve, las voy presentando los temas, ¿no? Bueno, para mí también fue como un desafío, porque como les explicaba a ustedes, y después cuando ya estuvo el trabajo hecho y lo mostramos, mi burbuja ambiental tal vez sería como hoy
sería difícil de confluir estas dos ideas. A mí me gusta mucho el bosque, por eso traté de trabajar sobre la imagen de un bosque, de una cabaña en un lugar boscoso, con montañas de fondo y sobre todo con agua cercana. No sé, en el horóscopo chino, en esas, ¿qué significará esa necesidad de estar cerca del agua? Y bueno, es un poco también lo que tenemos acá. Y por otro lado, siempre me fascinaron los faros y la relación con el mar. Y tengo una imagen que alguna vez la vi en televisión, vaya a saber cuándo, de un faro que estaba, obviamente, en una costa, pero que estaba habitado, o sea, como vivienda, además de cumplir la función de faro. Siempre tuve esa idea, así que trabajé en 2 burbujas ambientales, una en la del bosque y la otra en la del faro, donde obviamente también había agua, en este caso el mar. Y bueno, trabajar en pequeños formatos. Héctor nos sugirió las latitas como las de paté o un poquito más grandes, las de atún. Y bueno, trabajar con elementos. En mi caso también, digamos, pinté, porque la escena del fondo de la latita era como que se tenía que continuar sobre los costados y arriba. Y bueno, también explicar a los que preguntaban por qué esto, por qué en esa forma, que también es, como decías vos, era una forma de traer el tema de la burbuja ambiental de Nuno, ¿no? Hay digamos, hay que decirlo esto, ¿no? La propuesta nuestra es que desde el grupo, que invitar a la gente que construya su propia burbuja, ¿no? Digamos, que se contacte con nosotros, que vea la forma, que investigue, y ver si podemos hacer de acá a fin de año, en algún momento, una muestra claro, más amplia, claro. ¿no? No es una tarea fácil. No. Porque, bueno, uno puede tener la mejor idea, pero después hay, como vos dijiste, la manualidad, la parte del armado y todo, como que requiere cierto, y que uno siempre busca como salirse de formato, ¿no? Nos ha pasado en el grupo esto, ¿no? Salirse de la burbuja, querer hacer otra. Pero bueno, la idea es trabajar este concepto y es una forma también de homenajearlo en uno, ¿no? Totalmente. Y en las burbujas que armamos en el grupo, bueno, como decís vos, algunos salieron de la cuestión espacio pequeñito y se extendieron hacia afuera, y hubo también quien imaginó una burbuja, o sea, lo que es una cosa redonda con su puertita, y en el interior había, entre otras cosas, una pequeña, muy chiquita, una foto de Nuno, justamente con el autor de esta burbuja ambiental, con la vid, y bueno, toda una cosa muy emotiva, ¿no? Muy emotiva, sí. Creo que cada burbuja, más allá del formato, más allá de es también una manifestación de cómo uno está, ¿no? De cómo uno se siente, en donde uno se siente bien, digamos, ¿no? En un contexto de hostilidad, digamos, ¿no? Encontrar la propia burbujita es como hasta saludable, claro, digamos, ¿no? Y un dato, cuando Héctor nos explicaba, en Google se pueden encontrar los pasos o cuáles son las ideas o cómo se puede trabajar sobre ese pequeño formato que tiene un nombre, esa técnica, y por supuesto no me la voy a recordar, pero decía que es importante que haya una imagen humana dentro de la burbuja. En el caso de esta burbuja de David, bueno, estaban él y Nuno. En el caso mío, de mis 2 burbujas, Héctor hizo unas figuras humanas chiquititas y bueno, para ponerlas dentro de ese espacio de burbuja. O sea, no un lugar idílico, soñado, imaginado, solo. Uno tiene que estar adentro. Uno tiene que estar ahí adentro, claro, exactamente. Pero bueno, seguramente tendremos, en cada encuentro que hagamos, iremos explicando también de lectura, como sumándolo, claro, información para los que se interesen, así que y habrá muchas burbujitas en el pueblo para... Claro, seguramente para verlas con disfrute, no tanto por ahí evaluar si es un objeto artístico perfecto, sino lo que eso representa para cada uno, ¿no?
Sí. Y en ese contexto nosotros, digamos, como propuesta más final, digamos, para la feria, planteamos esto de la convocatoria al concurso literario, un concurso literario local. Hay un acontecimiento que es próximo, que se van a cumplir los 100 años, el centenario del Calafate, fundado en 1927, ¿no? Creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y el 7 de diciembre de 1927, de 2027, la ciudad va a cumplir 100 años, ¿no? Que es poquísimo tiempo. Es poquito, yo te voy a decir, es una historia tan reciente. Es tan reciente, nuestra, ¿no? Pero a la vez es una historia que tiene tantos condimentos desde sus orígenes hasta ahora, que tantas facetas, tantas aristas también, ¿no? Tantas cuestiones para rescatar que poder comenzar, o no comenzar, sino ofrecer una posibilidad de que la gente que escribe en la localidad, porque esto está hecho para los autores locales, que quieran participar del concurso, puedan, mediante el cuento, la poesía o el relato, participar del certamen. La verdad que nos parece que es un buen comienzo para decir, bueno, nos empezamos a preparar ya rumbo a lo que va a ser el centenario de Calafate, ¿no? Justamente te iba a hacer esa pregunta, porque tal vez algunos ya se la planteen. ¿Por qué un concurso ahora cuando falta más de un año para el centenario? Y porque en 100 años, un año es un segundo, digamos. Te la hago fácil. No, el concurso tiene como nombre Rumbo al Centenario. Es como empezar a afilar los cuchillos, digamos. Sería un primer concurso. El año que viene ojalá podamos hacer el concurso del centenario y ya tener incluso tal vez un campo mucho más amplio, porque está claro que vivimos en una ciudad, en un entorno natural que es visitado por gente de todo el mundo. Y tranquilamente se puede hacer un concurso literario de homenaje a Calafate, una convocatoria más amplia, claro. Sea provincial, regional, nacional o internacional, lo cual requiere también de otra logística, requiere de otro tipo de respaldo y otro tipo de estructura. En este caso nosotros la expectativa es trabajar con los escritores locales, digamos, ¿no? O con todos aquellos que desde que viven, que residen en la localidad y que se animen a escribir algo. Claro, que quieren escribirle. Se animen a escribir algo, a contar algo también, porque una cosa, por eso está el tema del relato, ¿no? Porque si yo puedo contar una anécdota de alguien, y como un relato, no como un cuento que empieza, que tiene un desarrollo y que termina, digamos, la estructura del cuento, o sea, la ficción tiene otro soporte. El relato puede ser un relato también ficcional, pero que esté basado en mitos, en historias del pueblo, en cosas que tengan que ver con cuestiones que hayan pasado en la comunidad y que inclusive con experiencias personales. Experiencias personales que se puedan reflejar en un escrito, la verdad que es interesante también, ¿no? En eso, por ejemplo, acá lo tuvimos a Mario Echeverría Oleta, él publicó varios libros con relatos, con anécdotas del pueblo, ¿no? Y después hay otros escritores también que lo han hecho. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Trabajar estos tres géneros, poesía, cuento y relato. El plazo es hasta el 7 de diciembre del 2025 para presentar las obras. Y la idea es que el 1 de abril del 2026, el Día de las Letras santacruceñas, estemos entregando los premios, ¿no? Para los ganadores. Contanos un poquitito en detalle, ¿quiénes pueden participar? Residentes mayores de 18 años, residentes del Calafate. Cuando decimos residentes, que está viviendo acá, digamos, ¿no? Exacto, nada más. Hay residentes que van a tener 6 meses y residentes que van a tener 60 años toda la vida, ¿no? Claro. La gente que está estable y que tiene su cambio de domicilio hecho acá, para nosotros es residente, digamos, claro, ¿no? Y mayores de 18 años, ¿sí? Perfecto. Se puede participar con un trabajo por categoría nada más. Si yo presento poesía, no puedo presentar en cuento y en relato.
y bueno, se participa con seudónimos, hay un correo electrónico, todo el reglamento lo vamos a comenzar seguramente la semana que viene a difundir y a comunicar de la manera más amplia, ¿no? Alberto, si bien uno puede participar, la persona que quiera participar en uno solo de los géneros, pero en ese género ¿puede presentar más de un trabajo? Un solo trabajo por género. Un solo trabajo y o sea, la persona va a poder presentar un solo trabajo. Un solo trabajo. O sea, una poesía, o un cuento o un relato. O sea, si elegís estar en... Así me la va a tener que... sin el micrófono, sin el audio. Sí, o sea, para aclarar sería entonces, si vos elegís participar en la categoría de cuento, participás en esa y no en la de relato o poesía, y con un solo cuento. Exacto, así sería, sí. Sí, así. Corregime si me equivoco, pero algo interesante también del concurso es que va a haber una devolución, ¿no?, para los participantes. La propuesta que estamos haciendo es que el jurado, que vamos a ser los integrantes del grupo Letras Esteparias, realicemos una devolución para cada uno de los autores de los trabajos, ¿no? Que sean aceptados y que reúnan las condiciones para participar. ¿Sí? Sabemos que en el pueblo hay mucha gente que escribe, mucha gente que está inédita inclusive, pero la idea también, más allá de que nos reservamos el derecho de publicar los trabajos por un año, no hay obligación de publicación de parte de los concursantes. Sí hay un premio monetario para los ganadores, un primer premio para poesía, un primer premio para relato y un primer premio para cuentos. En cada uno de los casos el premio es de 1.000.000 pesos. ¿Sí? La idea de premiar con un valor económico tiene que ver también con poner el valor, el trabajo que hace desde el punto de vista literario el autor, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, te damos una mención, te damos esto, otro, pero como que se desmerece el trabajo, ¿no? El que escribe tiene que, de alguna forma, recibir una compensación como recibe cualquier otra actividad que signifique esfuerzo, ¿no? Bueno. Pero bueno, esa es la idea y, insisto, vamos a estar comunicando en el transcurso de la semana las... El tema de la devolución... Sí. Yo creo que es muy importante, en serio es muy importante, porque probablemente gran parte de la gente que participe, a lo mejor recién está dando sus primeros pasos en la escritura, o hace tiempo que escribe, pero bueno, digamos que no lo comparte, y que personas que como el caso de Alberto, por ejemplo, que puedan... puntualizar, no maestro Ciruela, ¿no? Sino exacto. para poder aprender. Nosotros, claro. La idea del concurso también la planteamos cuando la empezamos a conversar como fomento de la literatura, ¿no? Nosotros estamos buscando la forma de fomentar que la literatura y la escritura dentro de la comunidad se desarrolle y se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Entonces la devolución que pensamos para hacer para cada uno de los trabajos tiene ese sentido, es decir, ayudarnos a mejorar cada uno los aspectos que por ahí consideramos que no están tan trabajados en los escritos que se hayan presentado, pero no desde el punto de vista como una crítica literaria, sino como un aporte para que cada escritor tenga, digamos, una mirada y sepa que se ha puesto en valor su trabajo también, ¿no? Claro, se lo ha leído concienzudamente y se le hace una devolución acorde a la mirada. Es una mirada. Es una mirada, claro. No se va a evaluar la idea de lo que tiene esa poesía. Lo que se trabaja en este caso y se considera normalmente es la forma. Claro, ¿sí? La forma es crucial a la hora de narrar, ¿sí? Tanto desde el punto de vista poético como desde el punto de vista de la narrativa. En el cuento, digamos, hay estructuras de cuento, hay una técnica, hay una forma que hay que ir trabajándola, puliéndola, ¿no? Que tienen que ver con decisiones que se toman, que tienen que ver con los tiempos verbales, que tienen que ver con el tipo de narrador, que tiene que ver con la construcción de la escena, que tiene que ver con la tensión, que tiene que ver con una serie, con el hilo conductor, con el comienzo del cuento, con el final del cuento. Como, digamos, hay un montón de factores que dicen, che, fíjate, esto si lo trabajas así, capaz que, o esto capaz, con lo coloquial también, con el uso del lenguaje, ¿no? Esta cosa de decir, a ver,
si yo trabajo un texto donde el lenguaje, los personajes son personas así, por ejemplo, vinculadas al campo, tengo que tener una forma de que se apropie, que eso se respire, claro, también en el texto, ¿no? Claro. En la terminología, en las cosas coloquiales del lenguaje. Pero bueno, todo eso la idea, te insisto, creo que lo hemos hablado, que esto sea para fomentar la literatura y para que empecemos entre todos a ver cómo mejoramos. Estamos todos aprendiendo. No, claro. Estamos todos aprendiendo y todos de alguna forma. Unos estamos aprendiendo más que otros. Nos queda mucho por delante. Pero bueno, esa es la idea con el certamen y ojalá el concurso, ya a partir del lunes que viene, la semana que viene, vamos a empezar a comunicar más masivamente. Bueno, acá tenemos un mensajito que nos mandó Ione de Jesús, que es una de las radioescuchas fieles, y dice: exquisitas las reflexiones de Dani y Alberto, un fecundo momento de pensamiento sobre el lenguaje, comunicación y vida social actual. Gracias totales, nos dice Ione. Y Graciela, que está ahí al pie del cañón, nos dice que la técnica que utilizamos para trabajar sobre la burbuja se llama diorama. Si la quieren buscar en Google van a saber a qué nos estábamos refiriendo. Sí, el diorama tiene que ver con el tema de los modelos a escala. Iremos comunicando más. Sí, discúlpame, Dani. No, que el diorama sí es una actividad que tiene que ver con el tema un poco de los modelos a escala también. Claro. Sí. Por eso decía que las figuras que recortó Héctor para simbolizar al ser humano realmente eran, digamos, esquemáticas, pero pequeñitas, porque tiene que tener alguna cierta proporción con lo que es la burbuja, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, ¿algo más? Sí, no sé cómo estás con el horario. Tranquilo. Tranquilo, pues son las 10, parece corto. No, por favor, no. Acá la radio nos da amplitud. Mientras Daniel nos aguante. Está bien. No, en realidad, cuando me propusiste esto de venir a acompañarte también un poquito, aparte de contar, ¿no? Hay dos hechos que son interesantes en la Patagonia. Hoy, 2 de septiembre, Neuquén festeja el Día de la Poesía Neuquina. El Día de la Poesía Neuquina está relacionado con Irma Acuña, una poeta neuquina, que nació en 1932 y, bueno, falleció en el 2004. Ella fue docente terciaria, universitaria, investigadora del CONICET, profesora y doctora de letras españolas. Tiene muchos poemas escritos. Yo voy a leer un par de poemas de ella y un par de otros poemas de Neuquén, ¿sí? Cortitos. De Irma Acuña voy a leer Tiempo. Volver del sueño con la ciega frente y el alma ajena, como los manzanos que nunca dieron esos frutos sanos, rojos y dulces de mi valle ausente. Volver de todo lo que fue valiente, con la derrota de los seres vanos. Nada en el pecho, ni las huecas manos, solo la pena, dolorosamente. Regreso inútil, como buen regreso. Sigue de vuelo sin mirar tus alas. Nunca has estado mutilado y preso. Gira la tierra con sus horas malas, pero no vuelve la que se ha perdido. Breve es el tiempo para tanto olvido. Esa, entre otras cosas, bueno, sufrió el exilio, tuvo que irse a vivir a México, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y este poema creo que tiene que ver con eso, ¿no? Después Neuquina. Nací en Neuquén, oasis del desierto, inmenso reino del potente viento, millonario de arenas y de piedras, arauco triste de su gente nueva. Tengo el alma aborigen y labriega. Nací en Neuquén, nostálgico del indio, para quien fue el audaz y el atrevido. El extranjero lo pobló de arados, de frutales, de viñas y de álamos, pero él siguió soñando con las tribus. Nací en Neuquén, y por las noches hondas, cuando todo se acalla, mi alma loca trepa las bardas, atraviesa el río, y tras la cruz del sur halla el camino que conduce al secreto primitivo. Y cuando lejos parta, no habrá olvido para mi valle, mi arenal, mis ríos, ni el salvaje furor del viento terco. Nací en Neuquén,
sonrisa del desierto, y en él quiero dormir el largo sueño. Bellísimo. Hermoso. Bellísimo, sí. Bueno, después traje un par de poemas, uno de Ricardo Costa, un poeta de Neuquén también. Neuquén tiene una cantera de poetas, y la verdad que yo admiro, tengo la suerte de conocer y tratar con alguno de ellos. Y bueno. Y es muy interesante el proceso, ¿no? Polvo mudo. En el libro que te regalé van 4 poemas escritos para vos. Quienes lo leyeron no logran dar con las páginas que te nombran. Piensan que los engañé porque no escuchan lo que se oculta detrás del lenguaje. Ponen los ojos en la lectura equivocada y se esfuerzan por aplicar una gramática inútil. Creen que evocar es recurrir a un lenguaje común o repetir una escritura arrugada por el manoseo de las palabras, como aquella vez que nos abrazamos ante el paso de un cortejo fúnebre y nuestros corazones se estrellaron, cruzándose entre sí para que sepamos cuánto duele estar del lado del otro. Es difícil creer en la palabra de un poeta, porque sus libros están lejos de ir más allá de lo que dice. ¿Quién sabe? A lo mejor un próximo abrazo haría de nosotros ese polvo mudo que flota en la luz cuando el poema se apaga. Tremendamente hermoso. Sí. Vamos. Yo te voy a pedir un poquito de agua Sí. después para haciendo. Ya Pero te bueno, traigo. dale. Gerardo Burton, también de Neuquén, ¿sí? 350 o más, y más tarde 30.000. Santiago Maldonado, y ahora Facundo Astudillo. Muchos más. Y no pueden en estos versos las infinitas pibas, las muertitas, las menos, siempre de ahí se vuelve mejores, buenos quizás. Todo el odio no hace una historia. Rafael Nahuel lo sabe. Ya en el lago, y Maldonado en el río, y tantos en La Plata, rojo de sangre, rojo de amor, ganándole al odio negro. Todos estos números, no por ser más, sino por el amor, por la vida en el amor, y porque así es la felicidad, con tantos, así es en la tierra como siempre. Qué temas duros, pero tan poéticamente abordados, ¿no? No, claro, estamos hablando de una poesía comprometida, una poesía que la verdad uno dice, cuesta a veces, ¿no? Un poquito la lectura, como que buscamos otro tipo de relatos, ¿no? Que no sean tan incómodos, pero la realidad es incómoda, digamos, ¿no? Y la poesía muchas veces expresa eso, ¿no? Bueno, y ahora voy a leer el último de Neuquén, de Telma Marina Encina, ¿sí? Otra poeta. Vi la sangre, vi la mancha, los redondeles de las manchas, la sangre liberta, amotinada, dispersa, salida de sus puntas, la roja tinta del abasto, la expresión de la herida, los redondeles desiertos, adversos disipados. Vi la cerrazón, la niebla gris detenida en la garganta del diablo, la imagen fantasmal de él rompiendo el gimen del cíclope en el momento en que yo abría mi ojo de pirata. Vi el salto del duende, la soberanía del espacio, la arcilla denodada de la barda, el verde de su cuerpo subsumiendo, la inmediatez de su sexo madurando. Vi el fruto de Adán proyectado hacia la cima, la vergüenza de Eva y el voraz desatino, la sed de la cascada, el vendaval recluso y la inminente excusa de la sangre, chorreando redondeles salidos de su cráneo. Vi el fondo de sus ideas sangrando. Qué duro. Bueno, 2 de septiembre, Día de la Poesía neuquina, ¿no? Que la verdad, insisto, hay una cantera de poetas y mucho para leer y mucho para aprender. Mucha gente joven.
mucha gente joven y la verdad que incluso con una industria editorial propia en Neuquén. Hay 4 editoriales. Ahora, por ejemplo, cuando fui a la Feria Internacional del Libro, estuve con la gente de Las Guachas, estuve con la gente de Tanta Ceniza, editora, para nombrar 2 nada más. Sí. O podríamos nombrar también a La Adivinación, ahora una reciente editorial, y así uno va encontrándose con muchas en esa región, producción y editoriales que editan ahí en la región, ¿no? Con mucha calidad, con mucho nivel y excelentes trabajos, ¿no? Pero bueno, 2 de septiembre, Día de la Poesía Neuquina. 1 de septiembre, Día de la Poesía Fueguina. ¿Sí? El Día de la Poesía Fueguina es en homenaje a Julio Leite, Julio Mochi Leite, un poeta fueguino, con una producción también muy interesante, ¿no? Traje 3 poetas. La isla también tiene esto, ¿no? Tiene una cantera de poetas, muchos de los cuales conozco y trato, y estoy en contacto con ellos y leo, tengo sus libros, me dejan sus libros para que se los venda también, y la verdad que es una muy linda experiencia, ¿no? Pero bueno, decir Nini Bernardello en la isla es hablar de una de esas poetas, ¿no? Hubiera querido traer también de Anaí Lanzaroni, pero bueno, no lo tenía a mano el librito. Pero voy a leer un par de poemas de Nini, después salgo y bueno, ahí vamos viendo. Vamos viendo. Pedido: que tu mano tome la mía y en la invisibilidad del unido anide lo que perdí y vuelva, como un corazón paralizado, a latir suave y permanente, desgajando la inútil torpeza de mi escritura. Ganar de una vez, la verdad que no alcanzo, y que yo, para siempre, sea otra. Estado de magia. Configuré un estado de magia singular que dependía del servicio sin palabras, para ser bendita y así estar en el mundo, una niña que del silencio untó sus sueños. Con los baños, los héroes se desvanecieron en el agua, me quedé sola en la oscuridad frente a un altar vacío, de piedra oscura, con su pequeño mantel blanco, sin ofrendas. No hay paisaje sosteniéndonos, nada. La nada extiende su dominio y nos mira, cara a cara. Bueno, y ahora les voy a compartir de Florencia Lobos un par de poemitas en este librito hermoso también. Bueno, este sí editado por Tanta Ceniza de Neuquén, pero Florencia es de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego, de Ushuaia, ¿no? Es una poeta también reconocida nacionalmente, con una larga trayectoria. Recuerdos de abuela. Qué triste andar con frío y huérfana y con frío en todo el cuerpo. Qué triste ir a buscar comida a pata pelada, perseguir la nutria día tras día para alejar el hambre. Qué triste estar tan pobre y triste. Qué triste saber harto de pobrezas. Ya perdimos la cuenta de los días y nada hay que comer, nada de nada, ni aceite de lobo, ni una chaura. Por la nieve cruzaré, por este frío, por la nieve cruzaré descalza, para que el hambre no maltrate más mi rabia. Invierno duro, como hueso, en el estómago, sin nada que comer, nada de nada. Está prohibido salir a cazar lobos, los pocos lobos que quedan en el agua, pero dicen que hay un nabo crecido en el lindero, terreno baldío de los muertos. No tenemos ni una mísera pala, solo un plato para escarbar la nieve. Con un plato en la nieve y con las manos escarbaré para encontrar el nabo, que aparte de mí este arpón de hambre. Como un cormorán encandilado en medio de la noche, así me sueño ciertas tardes en que el mar me llama y yo camino sin remo entre las manos. Las palabras se me secan, perdieron su río. Voy a regarlas para que echen raíz en otra lengua.
voy a regarme para no ser la última. Es, además de la exquisita poesía, es muy descriptiva también. Uno va imaginando al personaje en esas instancias, ¿no? Además de las circunstancias y de las condiciones que imponían esa vida, ¿no? Florencia tiene toda una tarea, ¿no? De vinculación, de conexión con lo que fueron los pueblos originarios de la isla. Creo que esto es uno de los poemas que expresa eso, ¿no? Digamos, a pesar de no ser descendientes de pueblos originarios, tiene esa vocación de indagar y de buscar expresar eso también, ¿no? Y lo hace de una manera hermosa, ¿no? Todo puede ser objeto preciso de la poesía, se llama este poema. La tosca metafísica de los gorriones, la sonata demente de los trenes abandonados, un pescador herido por la visión de la luna, un ciruelo, un nombre, una palabra, un colibrí, las cosas que se caen de sí mismas, nostálgicas de sí, hartas de sí, la madre, el padre, las derrotas, el tiempo que rueda desquiciado en los caminos, todo puede ser objeto preciso de la poesía. Menos la poesía. La palabra que nunca, la palabra que siempre. Silueta inacible, sombra sin cuerpo, canto sin pájaro. Tan árbol, sin palabra árbol, sin idea de árbol. Voz arrebatada. ¿A dónde? ¿A quién? Ay, pero una mejor que la otra. Y bueno, voy a cerrar con dos poemitas de Mochi Leite. Bueno, voy a leer el más difícil primero y después leo el que más, el menos fuerte. Invocación, una de tantas. Lloro esta noche mirando a la ampolleta y veo pececitos de luz. Acércate, papá, pescámelos. Vos fuiste y sos el gran pescador. Calzate esas botas largas de persistencia y pescame las lágrimas una a una. Soy todo un río por mis ojos, cargado de peces que me pesan. Levantate, papá, levantate, vital, que tengo tanto sueño como vos. Sentate a la vera de mi pena, meandro, y encontrame el pozón que nunca hallaste en mí, que siempre me creí tu mejor río, y eso que te miraba con esos ojos tan profundos. De nada sirvió, fuiste a buscar tu mejor pieza, allí, al fondo del caño de esa tala, calibre 22, que me taló para toda la vida la felicidad. Acércate, papá, de una vez y para siempre. Pescame estas lágrimas, una a una. Hoy soy todo tu río por mis ojos. Y ese que no era el más duro. Este era el más difícil, ¿no? Este es el más difícil, sí. Hay un gran reclamo. Una belleza para plantear el dolor y lo trágico también, ¿no? Esto que solo la poesía puede hacer también, ¿no? Bueno, y en pocas palabras. Y con pocas palabras también. Patagonia. Patagonia es este machín que me bebo por tu ausencia. Es la gran adivinanza, la gran memoria. Parado en la meseta, escarpado en tu calfú, de piedra espera, reflejado en el frío de tu sangre, lagos ventisqueros, me doy cuenta. Patagonia es mi abuelo Bernardo combatiendo a la piorrea, con su pinza boca vacía, es Patagonia, grito desdentado de petroleros, pescadores, fardos de lana, majadas y majaderos, Made in, ¿qué me importa? Patagonia amarilla, azul arriba, gris para el centro y roja adentro, después del 20, y la masacre. Ruma de calcio, esta estepa y bosque. Patagonia, primigenio hueso, solo el perro del viento que te roba y te respeta. Muy bueno. Muy bueno.
voy a hacerlo público, ¿no? Se me ocurrió, digo, sí, nosotros no tenemos día de la poesía santacruceña, ¿no? Creo que no. En memoria, ¿quién tendría que ser? Es una pregunta que dejo, ¿no? Porque hay muchos poetas y que nos han expresado muy bien y que por suerte tenemos buena poesía, ¿no? Tanto sea en el centro, en el norte, en el sur de la provincia. Pero estaría bueno esto de tener un día de la poesía santacruceña. ¿Sí? Como decís vos, hay mucha gente que escribe poesía. También hay una propuesta que en un momento impulsó Fernanda Nogueira, planteó que hacer el bosque de la poesía, que seguramente en algún momento retomaremos también, pero esto de tener el día de la poesía como que habría que empezar a plantearlo, ¿no? Sí. Y tal vez justamente sea un género donde los que tienen esa inclinación hacia la poesía sientan que es su día también, más allá de que sean o no escritores reconocidos. Exacto, o con trabajos ya hechos, ¿no? Yo me reconozco totalmente neófita en el tema de la poesía. En tren de elegir, elijo otro tipo de género. Me gusta mucho más la narrativa, pero debe ser por mi propia incapacidad de poder expresar, como decíamos, en pocas palabras, con musicalidad, digamos, desde lo muy descriptivo hasta las palabras que nos hacen pensar, que no nos muestran tanto, pero que nos hacen reflexionar. Así que creo que es una muy buena idea. Vamos a empezar a conversar, hacer una lista para... Porque eso, qué sé yo, a mí Florita se me aparece Florita como... Sí. Pero también está claro que, por ejemplo, hoy, ¿no? Los contemporáneos, estamos hablando por ejemplo, del caso de Curinao, ¿no? Curinao, ¿no? Acá en Calafate tenemos también nuestros propios poetas, ¿no? David, si no lo nombro, se va a enojar. Nombro a Curinao y no nombro a David. O está Panchi Vera en Caleta Olivia, está Nori Fueso en San Julián, hay poetas en el Deseado, no me sé los nombres, pero hay en Río Turbio, en cada ciudad hay poetas que hacen solo poesía aparte, digamos, claro. No hacen narrativa. En el caso de Peña, por ejemplo, que hacía poesía y hacía narrativa también, ¿no? Pero a Peña como que se lo reconoce más por su narrativa que por su poesía, ¿no? Pero bueno, es una inquietud que me quedó después de decir que 1 de septiembre, Día de la Poesía Neuquina, 2 de septiembre, primero de Fueguina y el 2 de septiembre de la Neuquina, ¿no? Así que bueno, vamos para adelante con esa idea. Vamos a ver qué sale. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho tu presencia, viste que como se dice, esta es tu casa, podés venir todas las veces que quieras. Siempre sos bienvenido. Me llevo una copia de la llave. Te llevas una copia de la llave. Pero además siempre sos bienvenido porque no solo hablo por mí, creo que muchos piensan lo mismo. Aprendemos mucho escuchándote, ¿no? Desde hacernos conocer a autores que no conocíamos o no habíamos leído y que por ahí nos deja picando esa curiosidad, ¿no? Bueno, a ver por el lado de vamos a investigar y adentrarnos en autores, por ejemplo, como estos que vos nombraste hoy. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Sí, escuchamos. prontito. Gracias, Alberto. Y bueno, vamos a cerrar este bloque con un tema musical que nos va a dar el pie para el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque con Daniel. Vamos a escuchar a Carlos Gardel en un tema grabado en 1927, Mano a Mano. Estás escuchando a Graciela Sallefranque en Letras Esteparias Radio. Hasta las 23, por la 88.5. Bueno, y volvimos, lo despedimos a Alberto y recién escuchábamos a Carlos Gardel en un tangazo, porque en lo que nos queda del programa con Dani vamos a hablar
de Julio Cortázar. A él le gustaba el tango, también le gustaba la música clásica, sí, y el jazz, ¿no? Y bueno, vamos a decir que hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, el 26 de agosto, pero de 1914 en Buenos Aires, y después nacionalizado francés. Esto que escuchamos de Gardel fue como nuestro pequeño homenaje a Cortázar. Y bueno, de él podemos decir ¿qué podemos decir de Cortázar? Tantas cosas, ¿no? Hasta las caricaturas que tuvieron esa habilidad para dejarnos conceptualmente sus rasgos. Es inconfundible la forma de la expresión en los ojos, la mirada. Su altura, medía 1,95 m. También. Era alto. Y bueno, en su vida personal, Julio tuvo 3 parejas importantes. La primera fue Aurora Bernardes, entre 1953 y 1967. Una gran compañera, ella también escritora. Después, desde 1967 hasta 1978, formó pareja con, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, vamos a decirlo así como se escribe, Ognier Carvelis. Y desde ese año hasta 1982, donde su pareja falleció, Carol Dunlap. Julio Cortázar, además de todo lo que podemos leer de él, tuvo en su vida mucha importancia la correspondencia. De hecho, consideraba que no había que las cartas eran cosas privadas, que no había que editarlas, aunque con posterioridad a su fallecimiento. Sí, muchísimas de sus cartas salieron a la luz. Mantenía correspondencia con muchos otros autores también. Un ejemplo, bueno, la correspondencia que llegó a mantener con Alejandra Pizarnik. Sí. Y bueno, dentro de esas cartas, que después aquí encontré un par de ellas como para compartir, encontré que Julio Cortázar tenía una profunda fascinación por los gatos, a quienes veía como símbolos de libertad, misterio e independencia, que no se deben domar, sino aceptar en su naturaleza. Los gatos no eran solo mascotas, sino cómplices y testigos de su vida, que aparecían como elementos narrativos en su obra, como el gato Teodoro, por ejemplo. Cortázar consideraba a los gatos como seres de otro universo paralelo. Enseñaban a amar con esa misma independencia, sin poseer ni intentar cambiar al otro. Los gatos eran seres enigmáticos, habitantes, como decía recién, de un universo paralelo, que compartían su misterio con los humanos. Eran testigos de su insomnio, del jazz y de sus cuentos, convirtiéndose en figuras que observaban, acechaban y marcaban el ritmo de lo inevitable. En sus escritos, como en Ómnibus o Bestiario, los gatos aparecen como presencias que invitan a lo desconocido. No eran meras mascotas, sino elementos narrativos claves para entender un mundo donde lo cotidiano se tuerce. Cortázar escribía que a los gatos no se los posee, sino que ellos te eligen, dándote el privilegio de ser amado por un alma libre. Escribió que se debe querer a las personas como se quiere a un gato, sin intentar domarlas o cambiarlas, sino aceptando su carácter y su independencia.
Hay una descripción de algunos de sus gatos y, por ejemplo, Teodoro, un gato negro que se acercó a su puerta en la campiña francesa y que inspiró escritos sobre ese encuentro. Y Flanel, una gata llamada así por su pelaje suave y con la que Cortázar vivió durante muchos años. Tengo por allí, ya estoy poniéndolo a la altura de mis ojos, un cuento. Si me ayudas un poquito, Dani. Uh-huh. El cuento lleva en su título lleva el nombre de los gatos. A ver si... A ver. Podemos, si querés, continuamos con algo que vos tengas mientras yo ubico este texto para compartir. Sí, dale. Por mi parte, bueno, de Cortázar, quiero decirles que, ¿cómo es esto? Fue una persona que podemos considerar parte de cierto movimiento artístico conocido como la generación Beat. Cortázar, como se sabe, uno de sus grandes gustos y influencias era el jazz. Hay una historia de que cuando conoció el jazz a partir de un disco que consiguió, su familia no quería que pusiera esa música a todo volumen porque realmente no les gustaba. El jazz es parte justamente de lo que yo llamo la generación beat, que fue una corriente artística que se regía más que nada por el azar. El azar era una cuestión importante en esta estética, que venía de lo aleatorio, lo random, la improvisación del momento. El jazz justamente es improvisación espontánea. Pero no se trata de simplemente soltar lo que sea en el momento y ya. La generación beat venía de entendidos de la materia, de la teoría. Eran músicos que entendían de la teoría musical y que entonces a través de su entendimiento buscaban descomponerla. A través de esta improvisar, traer esa teoría y desarmarla y rearmarla al azar. La generación beat empezó entonces en el tema de la música, pero luego se terminó extendiendo a la literatura, a las películas, a todos los tipos de artes. En la literatura justamente tenemos ejemplos como El almuerzo desnudo, una serie de poemas aleatorios que forma parte de esto de la estética beat. Y Cortázar no se quedó atrás. En muchos de sus escritos está ese aleatorio, ese azar, que así como estaba en el jazz, Cortázar lo plasmó en la escritura. Muchos de sus escritos, de cierta manera, es él escribiendo jazz. Y el mayor ejemplo de eso terminó siendo la que para muchos es su obra más importante, Rayuela. Rayuela es justamente la máxima expresión de Cortázar haciendo jazz, porque a través de su entendimiento de la literatura, a través de su entendimiento de lo que es el relato, él descompuso las bases del relato para crear un libro que en realidad es múltiples libros. Dentro de Rayuela hay múltiples historias que puedes leerlas ya sea de principio a final o ya sea siguiendo un orden que Cortázar estableció, que está disponible en cada edición de Rayuela, que empieza desde el capítulo 73 y luego va hacia el 1, luego al 2, luego al 116 y así de distintas maneras. O si no, que es algo que muchos practican, que es leer Rayuela al azar, agarrar un capítulo al azar y seguir tras el siguiente y no seguir un orden específico, porque al final del día eso es lo que hizo Cortázar con este libro, que fue básicamente descomponer el relato para crear múltiples relatos, no importa por dónde empieces. Y aquí les traje yo justamente para leer Rayuela, y que para mí, siguiendo justamente lo que el espíritu de Cortázar, ese espíritu del azar que es Rayuela, no vine con la intención de leer algo en específico, sino que simplemente les voy a leer algo al azar. Exacto. Algo elegido por pura aleatoriedad. Y ahí
es como vamos. Y dice así. Al lado del cerro, aunque ese cerro no tenía lado, se llevaba de golpe y nunca se sabía bien si ya se estaba o no. Entonces más bien cerca del cerro, en un barrio de casas bajas y chicos discutidores, las preguntas no habían servido de nada. Todo se iba estrellando en sonrisas amables, en mujeres que hubieran querido ayudar pero no estaban al tanto. La gente se muda, señor. Aquí todo ha cambiado mucho. A lo mejor si va la policía, ¿quién le dice? Y no podía quedarse demasiado porque el barco salía al rato nomás. Y aunque no hubiera salido, en el fondo todo estaba perdido de antemano. Las averiguaciones las hacía por las dudas, como una jugada de quiniela o una obediencia astrológica. Otro bondi de vuelta al puerto y a tirarse en la cucheta hasta la hora de comer. Esa misma noche, a eso de las 2 de la mañana, volvió a verla por primera vez. Hacía calor y en el Camerone, donde 100 y pico de inmigrantes roncaban y sudaban, se estaba peor que entre los rollos de soga bajo el cielo aplastado del río, con toda la humedad de la rada pegándose a la piel. Oliveira se puso a fumar sentado contra un mamparo, estudiando las pocas estrellas rasposas que se colocaban entre las nubes. La maga salió de detrás de un ventilador, llevando en una mano algo que arrastraba por el suelo, y casi enseguida le dio la espalda y caminó hacia una de las escotillas. Oliveira no hizo nada por seguirla. Sabía de sobra que estaba viendo algo que no dejaría seguir. Pensó que sería alguna de las pitucas de primera clase que bajaban hasta la mugre de la proa, ávidas de eso que llamaban experiencia o vida, cosas así. Se parecía mucho a la maga, era evidente, pero lo más del parecido lo había puesto él, de modo que una vez que el corazón dejó de latirle como un perro rabioso, encendió otro cigarrillo y se trató a sí mismo de cretino incurable. Haber creído ver a la maga era menos amargo que la certidumbre de que un deseo incontrolable la había arrancado del fondo de eso que definían como subconsciencia y proyectado contra la silueta de cualquiera de las mujeres de a bordo. Hasta ese momento había creído que podía permitirse el lujo de recordar melancólicamente ciertas cosas, evocar a su hora y en la atmósfera adecuada determinadas historias, poniéndole fin con la misma tranquilidad con que aplastaba el pucho en el cenicero. Cuando Traveler le presentó a Talita en el puerto, tan ridícula con ese gato en la canasta y un aire entre amable y álida Bali, volvió a sentir que ciertas remotas semejanzas condensaban bruscamente un falso parecido total, como si de su memoria aparentemente tan bien compartimentada y se arrancara de golpe un ectoplasma capaz de habitar y contemplar otro cuerpo y otra cara, de mirarlo desde fuera con una mirada que él había creído reservada para siempre a los recuerdos. Escuchamos ahí un pequeño fragmento de Rayuela que, como digo, elegí uno al azar porque el azar es lo que rige este libro. Aunque hay una historia, que es la historia de amor entre Oliveira y la maga, realmente mientras eliges distintas formas de leer este libro, se van creando historias distintas, que a veces poco tienen que ver la una de la otra. Y como digo, Cortázar lo hizo básicamente como una forma de escribir jazz, como una forma de la aleatoriedad que era lo que basaba en la estética beat, de algo que surge en el momento, sin pensarlo, sin planificarlo, pura improvisación. Eso es lo que era Cortázar muchas veces y lo que es Rayuela, jazz hecho escritura. Ahí por ahí leí que Aurora Bernard, su primer pareja, fue la que leyó
Rayuela por primera vez de cabo a rabo, digamos, y cuando Cortázar lleva la obra a su editor, le dice que la única que la había leído completa era Aurora, y que la obra debía ser buena porque Aurora, cuando terminó de leer, se puso a llorar. Así que bueno, sí, como decís vos, está considerada una de es su obra cumbre, más allá de que obviamente ha escrito mucho. Y mientras vos cubrías este bache, encontré el texto del relato que se llama Orientación de los gatos, de Julio Cortázar, y está dedicado a Juan Soriano. Cuando Alana y Osiris me miran, no puedo quejarme del menor disimulo, de la menor duplicidad. Me miran de frente. Alana, su luz azul, y Osiris, su rayo verde. También entre ellos se miran así. Alana acariciando el negro lomo de Osiris, que alza el hocico del plato de leche y maulla satisfecho. Mujer y gato conociéndose desde planos que se me escapan, que mis caricias no alcanzan a rebasar. Hace tiempo que he renunciado a todo dominio sobre Osiris. Somos buenos amigos desde una distancia infranqueable. Pero Alana es mi mujer y la distancia entre nosotros es otra, algo que ella no parece sentir, pero que se interpone en mi felicidad cuando Alana me mira. Cuando me mira de frente igual que Osiris y me sonríe o me habla sin la menor reserva, dándose en cada gesto y cada cosa como se da en el amor, allí donde todo su cuerpo es como sus ojos, una entrega absoluta, una reciprocidad ininterrumpida. Es extraño, aunque he renunciado a entrar de lleno en el mundo de Osiris, mi amor por Alana no acepta esa llaneza de cosa concluida, de pareja para siempre, de vida sin secretos. Detrás de esos ojos azules hay más. En el fondo de las palabras y los gemidos y los silencios alienta otro reino. Respira otra Alana. Nunca se lo he dicho, la quiero demasiado para trizar esta superficie de felicidad por la que ya se han deslizado tantos días, tantos años. A mi manera me obstino en comprender, en descubrir. La observo como sin espiarla. La sigo, pero sin desconfiar. Amo una maravillosa estatua mutilada, un texto no terminado, un fragmento de cielo inscrito en la ventana de la vida. Hubo un tiempo en que la música me pareció el camino que me llevaría de verdad a Alana. Mirándola escuchar nuestros discos de Bartók, de Duke Ellington, de Gal Costa, una transparencia paulatina me ahondaba en ella. La música la desnudaba de una manera diferente, la volvía cada vez más Alana, porque Alana no podía ser solamente esa mujer que siempre me había mirado de lleno sin ocultarme nada. Contra Alana, más allá de Alana, yo la buscaba para amarla mejor. Y si al principio la música me dejó entrever otras Alanas, llegó el día en que frente a un grabado de Rembrandt la vi cambiar más todavía, como si un juego de nubes en el cielo alterara bruscamente las luces y las sombras de un paisaje. Sentí que la pintura la llevaba más allá de sí misma, para ese único espectador que podía medir la instantánea metamorfosis nunca repetida.
la entrevisión de Alana en Alana. Intercesores involuntarios, Keith Jarrett, Beethoven y Aníbal Troilo, me habían ayudado a acercarme, pero frente a un cuadro o un grabado, Alana se despojaba más todavía de eso que creía ser. Por un momento entraba en un mundo imaginario para, sin saberlo, salir de sí misma, yendo de una pintura a otra, comentándolas o callando, juego de cartas que cada nueva contemplación barajaba para aquel que, sigiloso y atento, un poco atrás o llevándola del brazo, veía sucederse las reinas y los ases, los piques y los tréboles. Alana. ¿Qué se podía hacer con Osiris? Darle su leche, dejarlo en su ovillo negro satisfactorio y ronroneante. Pero a Alana yo podía traerla a esta galería de cuadros como lo hice ayer. Una vez más asistir a un teatro de espejo y de cámaras oscuras, de imágenes tensas en la tela frente a esta otra imagen de alegres jeans y blusa roja que después de aplastar el cigarrillo a la entrada iba de cuadro en cuadro, deteniéndose exactamente a la distancia que su mirada requería, volviéndose a mí de tanto en tanto para comentar o comparar. Jamás hubiera podido descubrir que yo no estaba ahí por los cuadros, que un poco atrás o al lado mi manera de mirar nada tenía que ver con la suya. Jamás se daría cuenta de que su lento y reflexivo paso de cuadro en cuadro la cambiaba hasta obligarme a cerrar los ojos y luchar para no apretarla en los brazos y llevármela al delirio, a una locura de carrera en plena calle. Desenvuelta, liviana en su naturalidad de goce y descubrimiento, sus saltos y sus demoras se inscribían en un tiempo diferente del mío, ajeno a la crispada espera de mi sed. Este es un fragmento de Orientación de los gatos de Julio Cortázar. ¿Qué te pareció? Realmente es muy bueno y bueno, ahí podemos ver también ese gusto, como vos dijiste, que tenía por los gatos. Casi viéndolos como él mismo dijo, porque él dijo, trata a las personas como trata a los gatos, y con los gatos mantenía un vínculo igual al que podés mantener con una persona. Y también un vínculo lleno de misterio. También esa cuestión. Como los misterios de Alana. Y bueno, ¿querés compartirnos algo, Dani? Sí, quería hacer de vuelta una selección al azar de Rayuela. Bien. Esta vez. Y dice así. Puso la ficha en la ranura. Marcó lentamente el número. A esa hora Etienne debía estar pintando y le reventaba que le telefonearan en mitad del trabajo. Pero lo mismo tenía que llamarlo. El teléfono empezó a sonar del otro lado, en un taller cerca de La Place d'Italie, a 4 kilómetros de la oficina de correos de la Rue d'Anton. Una vieja con aire de rata se había apostado delante de la casilla de vidrio. Miraba disimuladamente a Oliveira sentado en el banco con la cara pegada al aparato telefónico. Y Oliveira sentía que la vieja lo estaba mirando, que implacablemente empezaba a contar los minutos. Los vidrios de la casilla estaban limpios, cosa rara. La gente iba y venía en el correo. Se oía el golpe sordo y fúnebre, no se sabía por qué, de los sellos inutilizando las estampillas. Etienne dijo algo del otro lado y Oliveira apretó el botón niquelado que abría la comunicación y se tragaba definitivamente la ficha de 20 francos. «¿Te podías dejar de joder?», rezongó Etienne, que parecía haberlo reconocido enseguida.
Sabés que a esta hora trabajo como un loco. Yo también, dijo Oliveira. Te llamé porque justamente mientras trabajaba tuve un sueño. ¿Cómo mientras trabajabas? Sí, a eso de las 3 de la mañana soñé que iba a la cocina, buscaba pan y me cortaba una tajada. Era un pan diferente de los de aquí, un pan francés como los de Buenos Aires, ¿entendés? Que no tienen nada de franceses, pero se llaman panes franceses. Date cuenta de que es un pan más bien grueso, de color claro, con mucha miga. Un pan para untar con manteca y dulce, ¿comprendés? Ya sé, dijo Etienne, en Italia los he comido. Estás loco, no tienen nada que ver. Un día te voy a hacer un dibujo para que te des cuenta. Mirá, tiene la forma de un pescado ancho y corto, apenas 15 centímetros, pero bien gordo en el medio. Es el pan francés de Buenos Aires. El pan francés de Buenos Aires, repitió Etienne. Sí, pero esto sucedía en la cocina de la Rue de la Tombe Isoire, antes de que yo me mudara con la maga. Tenía hambre y agarré el pan para cortarme una tajada. Entonces oí que el pan lloraba. Sí, claro que era un sueño, pero el pan lloraba cuando yo le metía el cuchillo. Un pan francés cualquiera y lloraba. Me desperté sin saber qué iba a pasar. Yo creo que todavía tenía el cuchillo clavado en el pan cuando me desperté. Tiens, dijo Etienne. Ahora vos te das cuenta, uno se despierta de un sueño así, sale al pasillo a meter la cabeza debajo del agua, se vuelve a acostar, fuma toda la noche, qué sé yo. Era mejor que hablara con vos, aparte de que nos podríamos citar para ir a ver al viejito ese del incidente que te conté. Hiciste bien, dijo Etienne. Parece un sueño de chico. Los chicos todavía pueden soñar cosas así, o imaginárselas. Mi sobrino me dijo una vez que había estado en la luna. Le pregunté qué había visto. Me contestó, había un pan y un corazón. ¿Te das cuenta que después de estas experiencias de panadería uno ya no puede mirar a un chico sin tener miedo? Un pan y un corazón, repitió Oliveira. Sí, pero yo solamente veo un pan. En fin, ahí fuera hay una vieja que me empieza a mirar de mala manera. ¿Cuántos minutos se puede hablar en estas casillas? 6. Después te va a golpear el vidrio. ¿Hay solamente una vieja? Una vieja, una mujer visca con un chico y una especie de viajante de comercio. Debe ser un viajante de comercio porque aparte de una libreta que está hojeando como un loco, le salen 3 puntas de lápiz por el bolsillo de arriba. También podría ser un cobrador. Ahora llegan otros 2, un chico de unos 14 años que se hurga la nariz y una vieja con un sombrero extraordinario, como para un cuadro de Krasnak. Te vas sintiendo mejor, dijo Etienne. Sí, esta casilla no está mal. Lástima que haya tanta gente esperando. ¿Te parece que ya hemos hablado 6 minutos? De ninguna manera, dijo Etienne. Apenas 3 y ni siquiera eso. Entonces la vieja no tiene derecho de golpearme el vidrio, ¿no crees? Que se vaya al diablo. Por supuesto que no tiene derecho. Vos disponés de 6 minutos para contarme todos los sueños que te dé la gana. Era solamente eso, dijo Oliveira. Pero lo malo no es el sueño, lo malo es eso que llaman despertarse. ¿A vos no parece que en realidad es ahora que yo estoy soñando? ¿Quién te dice? Pero es un tema trillado, viejo. El filósofo y la mariposa son cosas que se saben. Sí, pero discúlpame si insisto un poco. Yo quisiera que te imaginaras un mundo donde podés cortar un pan en pedazos sin que se queje. Es difícil de creer realmente, dijo Etienne. No, en serio, che. ¿A vos no te pasa que te despertás a veces con la exacta conciencia de que en ese momento empieza una increíble equivocación? En medio de esa equivocación, dijo Etienne, yo pinto magníficos cuadros y poco me importa si soy una mariposa o Fu Manchu. No tiene nada que ver. Parece que gracias a diversas equivocaciones, Colón llegó a Guanahani, o como sea que se llamara la isla.
¿Por qué ese criterio griego de verdad y de error? Pero si no soy yo, dijo Entienne resentido, fuiste vos el que me habló de una increíble equivocación. También era una figura, dijo Oliveira. Lo mismo que llamarle sueño. Eso no se puede clasificar. Precisamente la equivocación es que no se puede decir siquiera qué es una equivocación. Una maravilla. Sí, una maravilla. Bastante comedia. Sí, sí. Aparte de haber escuchado tal vez algunas entrevistas, en tu lectura la voz de él resuena con esa particularidad que tenía con la letra R, ¿no? Sí. Y es escucharlo a él, esa voz en el relato. Y bueno, hablábamos de las cartas y encontré un par acá, pero tal vez difícil de describir lo que me generó cuando abrí este archivo. Y obviamente es una copia de una carta manuscrita de Julio Cortázar. Y me emocionó por aquello de que, bueno, generalmente cuando leemos obras, siempre las vemos ya con escritura tipográfica, ¿no? Sí. Y bastante legible, no letra de médico. Así que muy lindo. Y termina a quien le escribía, le decía: y te abrazo, Julio. Bueno, la primera que les voy a compartir está dirigida a Herminia Dascot de Cortázar, la mamá. La escribió en París el 10 de noviembre de 1982 y se refiere al fallecimiento de Carol, de su tercer pareja. Julio le decía a su madre: Carol se me fue como un hilito de agua entre los dedos el martes 2 de este mes, coincidente con nuestro programa. Se fue dulcemente, como era ella, y yo estuve a su lado hasta el fin. Los dos solos en esa sala de hospital donde pasó 2 meses, donde todo resultó inútil. Hasta el final estuvo segura de que se mejoraría, y yo también, pero en los 2 últimos días solamente ella, por suerte, conservó su esperanza, que yo había perdido después de hablar con los médicos. No supo nada, no sufrió nada en ese momento final. La enterré el viernes en el cementerio de Montparnasse. Después tengo una que le escribió a Alejandra Pizarnik, que es bastante extensa, vamos a leer un fragmento nada más. Esta estaba fechada en París el 14 de julio de 1965. Dice así: Alejandrísima, no estés enojada conmigo por este largo silencio. También los silencios atan, y yo he visto más de 4 paquetes de masitas atados con hilo negro. Basta desmoronar el moñito para que aparezcan los merengues, los relámpagos y las religiosas, sin contar los horribles. Cosas así todos los días. Bicho lejano, la semana pasada fuimos a Montmajoy a cenar con Laure y con Philippe, y todo el mundo habló tanto de vos que yo traje otra silla y la puse por las dudas. Gracias a mi sistema de espionaje, me he enterado también de que las socias del Club de las Piantadas se reúnen en los cafés para acordarse de su amiguita de la calle Montes de Oca. Tu popularidad secreta puebla las terrazas del barrio latino. Hay un pintor que firma Pisa y otro Arnic. Hay un cóctel que se llama Alexandra. Un infame
plagiario llamado Hesíodo ha publicado un libro que se titula Los trabajos y los días. En el patio de casa, debajo de la Paulonia, juega una gatita negra que imita tu manera de abrir los grandes ojos, tus grandes ojos. Ya ves que no te pudiste ir. Y entonces, mientras nosotros estábamos en nuestro ranchito de Saigón, que todo el mundo llama Saigón para ofendernos y vilipendiarnos, llegó a París tu libro. Y lo encontramos hace 10 días, cuando tuvimos que volver para trabajar en la UNESCO. Aurora lo leyó de un tirón y no te escribió todavía. Yo lo leí anoche, despacito, con coñac y una pipa. Y ahora te escribo. Vos sabrás valorar los méritos respectivos de estas conductas. Es muy difícil no ser idiota en una carta, cuando uno es lo que es y nada más. Hace años que me revienta convertir una carta en una especie de reseña para uso privado del autor. A lo mejor todo lo que me da tu libro es preferible insinuarlo con palabras sueltas o con dibujos. Dibujos no sé hacer. Palabras sueltas, sí. Y bueno, nos vamos arrimando al final. ¿Tenés algo más? Sí, en este caso, saliendo un poco de Cortázar, porque hay una efemérides que también quería compartir el día de hoy. Adelante. Para ir cerrando, porque hoy 2 de septiembre partía del mundo alguien que para muchos llegan a considerarlo uno de los mejores escritores de toda la historia. Un 2 de septiembre de 1973 moría John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien. Escritor británico, poeta también, filólogo, lingüística y profesor universitario. Nació en Bloemfontein, Estado Libre de Orange, el 3 de enero de 1892. Fue, como digo, un escritor británico que de 1925 a 1945 ocupó la cátedra Rawlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford, enseñando anglosajón. Así como también de 1945 a 1959 fue profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Junto al escritor C.S. Lewis, eran miembros de un grupo de debate literario conocido como los Yngling. Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 1972, un año antes de su muerte. Y a él le debemos la creación de historias de fantasía como El Hobbit o la trilogía del Señor de los Anillos, o que se publicaron después de su muerte, El Silmarillion o Los Hijos de Húrin, que forma todo parte de lo que él llamaba los mitos de la Tierra Media, un mundo de fantasía que él creó con su propia cosmología, sus propios mitos, sus propios dioses, sus propias especies, países, historias, eras en las que se dividía, pero que muchos recordarán más que nada El Señor de los Anillos, la historia de ese anillo único creado para gobernarlos a todos y cómo un pequeño hobbit de nombre Frodo se embarca en la aventura para destruirlo y liberar a la Tierra Media de una posible era de oscuridad. Tolkien es muy conocido por haberle dado un nuevo aire a la fantasía, haber creado lo que se conoce como la fantasía moderna, en la que muchos autores se terminaron basando, como lo puede ser la saga de Juego de Tronos o la saga de cuentos de Terramar, o, yendo para acá en Argentina, la saga de los confines de Liliana Bodoc. Todas inspiraciones de Tolkien, a quien le debemos muchísimo de los tropos de la fantasía moderna, de lo que es la fantasía medieval, los caballeros, los dragones, los orcos, los elfos. Mucho de lo que él hizo en realidad
reutilizando folclore local. Tolkien era un fanático de las leyendas, del folclore, y mucho de lo que de su creación vino de un estudio y una investigación extensiva que él hizo recopilando distintas leyendas de Inglaterra y Europa en general. Aparte de las leyendas, Tolkien era un fanático de la lengua en sí. Él investigó hasta profundidad los orígenes de muchos fonemas, palabras, de muchos términos lingüísticos. Él realizó muchísimos estudios a profundidad buscando conocer el origen de muchísimo de la lengua inglesa, buscando dar una explicación de por qué cada palabra estaba escrita de tal forma, o por qué esta palabra se le asociaba cierto significado, e investigando también cada fonema, el significado detrás de cada término y demás. Se le conoce también por, un pacifismo que profesó toda su vida debido a los traumas vividos cuando peleó en la Primera Guerra Mundial, y que de hecho se dice que muchos de esos traumas estaban también plasmados en sus escritos, con ese miedo hacia la guerra, hacia los tiranos. Y bueno, terminó falleciendo, como digo, un 2 de septiembre de 1973 a causa de una úlcera héptica, pero a día de hoy sus escritos han perdurado. Es, como digo, tal vez el mayor autor de fantasía a quien se le debe muchísimas de las influencias y de las historias que tenemos hoy día. Sin él no hubiera habido mucho de lo que es hoy en la literatura de fantasía. Un autor que, como digo, es considerado uno de los mejores escritores de la historia en general, y quería compartir, antes de acabar, un pequeño escrito suyo, un pequeño fragmento del Señor de los Anillos que dice así: subió a bordo y fueron izadas las velas, y el viento sopló y la nave se deslizó lentamente a lo largo del estuario gris, y la nave se internó en la alta mar rumbo al oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas, y le pareció que, como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría y ante él aparecían unas playas blancas, y más allá un país lejano y verde, a la luz de un rápido amanecer. Precioso, precioso texto este que nos compartiste, y bueno, todo tu aporte con respecto a Tolkien. Y bueno, se nos va acabando la noche, Dani. Hemos llevado, creo, este bote dentro de todo, con algunas cositas, pero hemos llegado a la orilla de enfrente. Sí, así es. Para despedir este bloque vamos a escuchar a Raúl Barbosa. Graciela buscó este tema. Rudy Flores. Bueno, qué lindo chamamé que estábamos escuchando recién. Y Graciela nos apunta que también hace muy poquito dejó este plano Raúl Barbosa, y que la música elegida para hoy fue toda en homenaje. Como les decía antes, hemos llegado al final. Nos pasamos, para no perder la costumbre, aunque no esté Graciela, nos pasamos de horario. Y bueno, nos vamos a reencontrar el martes que viene, con ella ya aquí sentada en su lugar, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, los esperamos a todos. Recuerden que los que no pudieron escucharnos en vivo, mañana probablemente ya el programa esté subido en el canal de YouTube de la radio. Y agradecidos a todos, a los que nos mandaron mensajitos, a Andrea, Lorenzo, a Sonia Juárez, a Ione de Jesús, a Héctor Lara, en fin, a todos los que nos escucharon, y a los que nos escucharon y aunque no nos manden mensajes, sabemos que están por ahí. Dani, muchas gracias por tu gran asistencia, más allá de lo técnico. Fue muy entretenido compartir
Igualmente. este tramo. Y bueno, como decimos siempre al final, estaremos a salvo siempre que podamos leer. Buenas noches. Muy buenas noches.